Ara us presento el professor, el doctor Ricardo Carretero, que exerceix de psiquiatre i analista junguià a Palma de Mallorca. Ha traduït numerosos llibres al castellà sobre psicologia analítica i últimament ha escrit un llibre, Símbolo, Creatividad y Metáfora y Diálogo Soñado con María Zambrano. I el postgrau d'estudis junguians impartirà la matèria de teoria dels complexos i psicoteràpia dialògica. Moltes gràcies per haver acceptat. També ens unim a l'ISCREP, que potser alguns dels estudiants de l'ISCREP també ens estan veient, en tots els alumnes també del diploma de mitocrítica i simbologia, que es poden connectar d'arreu del món, perquè tenim alumnes de Llatinoamèrica, de la resta d'Espanya i també de Catalunya. Doncs gràcies per haver acceptat. Gracias Toni. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por haberme invitado también a sumarme a este evento de simbología de varios tipos, y yo trataré de añadir, sumarme a lo anterior que se ha dicho, a la función trascendente con que ha empezado Pedro Iscadar, al tema que ha planteado ahora Tony Pou, tan interesante sobre el carteo entre White y Jung, que recuerda otra polémica del mismo Jung, en su caso con Martin Buber, que ya tuvo, teólogo judío, con el que tuvo las mismas palabras. Quiero decir, Buber acabó por plantear si no se había excedido Jung en cuanto a su psicología, si no había salido de los márgenes, de los límites de la psicología. Y Jung le dijo que probablemente, en este caso le dio un poco la razón, aunque le dijo que le parecía que se había excedido bastante más él, Buber, en los márgenes de la teología. Y hubo también una polémica importante y pública en ese caso, pero que se fraguó también con una consideración de ambos de la valía del oponente, o casi amigo. En este caso no fueron amigos, pero casi amigos. Probablemente el caso de White era simplemente un problema de sombra, White, ¿no? Demasiado White, y dificultó un poco la integración de las temáticas y un poco de ironía que se requiere también para tratar con cualquier cuestión que tenga que ver con la psicología. Bien, con la psicología tiene que ver casi todo, digámoslo así, pero también algún elemento que ha pasado a la historia por ser tan famosa. María Zambrano es tan querida que es completamente desconocida. Es una paradoja curiosa. Es muy difícil la lectura directa, o es tan fácil que resulta difícil. No sabría bien cómo decirlo. Yo creo que falta un poco una visión trascendente de María Zambrano. María Zambrano, nadie le dirá nunca que se cedió con la filosofía, porque ella misma se cedió con la filosofía. Quiero decir que ella no entendía la filosofía sino como una poética, como una psicología, como una teología, como una pasión desaforada. Y entonces toda su obra rezuma este carácter poético que va abriendo temáticas que yo pienso que todas ellas tienen que ver con la psicología y que están muy en relación, muy en paralelo con lo que habla Jung y con lo que habla la psicología analítica. Bueno, yo trataré de meterme en este bosque trascendente de María Zambrano con esa su voz, estos artículos que mete juntos, ¿no? Esa su voz trascendente con la que ilumina distintas áreas. Yo me acercaré a ello, haré una lectura de sus textos, una lectura de mi acompañamiento. Es un simple fragmento esto de una obra mayor, no del diálogo soñado, sino de una obra que se llama María Zambrano, una psicología en la sombra,
y que saldrá en pocas semanas, saldrá dentro de un texto que se llamará El alma poética de la psicología, y este es un trabajo dentro de ese libro, y yo hago un resumen o una performance, quizá, si todo sale mal, es decir, bien, un poco una performance de estos fragmentos con los que me voy a acercar para ver si ese acercamiento os sugiere esa visión simbólica tan particular de María Zambrano que nos ofrece. Lo primero que nos ofrece, una visión de la psicología con alma. Esto es simplemente lo primero que nos ofrece. Y empieza. Pero esto que se llama psique, que se llama alma, ¿qué se ha hecho? Se encargó a la psicología científica de su estudio, y la psicología aplicó al alma sus métodos científicos. ¿Qué hemos sabido de sus resultados? Hizo esta pregunta porque se ve que no salieron demasiados resultados de la visión de la psicología científica, que trata de poner paredes ahí donde es como hacer rayas en el agua. Le es difícil, ella entiende mejor esto y se hace bromas como preguntas, ¿no? Y yo le sigo después y digo, ¿y entonces qué es el alma? ¿Dónde está su morada? ¿De dónde viene? Preguntas arduas estas y probablemente excesivas para nuestras capacidades, a no ser que las respuestas puedan ser paradójicas, excesivas también, metafóricas. Veamos cómo lo afronta María Zambrano. Dice, en realidad quedaba el alma como un reto. Por una parte, la razón del hombre alumbraba la naturaleza. Por otra, la razón fundaba el carácter trascendente del hombre, su ser y su libertad. Pero entre la naturaleza y el yo del idealismo quedaba ese trozo del cosmos en el hombre que se ha llamado alma. Así que el alma reside en un lugar más allá de toda morada. Es un más allá continuo, el halo que acompaña toda nuestra existencia, ofreciéndole una trascendencia que de otra manera no tendría. El alma viene de nuestro ser, de nuestra razón y nuestro cuerpo, asumiendo la tarea de ponerles alas y propulsarlos hacia lo desconocido, sacándolos de la mismidad, sacándolos de la pura forma y de toda aparente quietud inmutable. Por ello, ha habido distintos momentos de la historia en los que el alma ha tenido un mayor protagonismo. Pariente de la memoria y del deseo, de lo inefable, de la piedad y de lo trágico, el alma recoge las fuerzas primordiales de la naturaleza y las reconoce en nosotros, estableciendo así una conexión trascendente con las fuerzas naturales de la vida. Dice, en los ritos órficos y en el culto a Dionisos, el alma, para saberse, se hundía en la naturaleza, como en el romanticismo, pero de muy distinta manera. Si el romanticismo humaniza a la naturaleza y busca en ella lo plástico, la figura, en el culto a Dionisos, el alma busca a la naturaleza en lo que tiene de musical, de ímpetu clarificado. Es un baño cósmico, una inmersión del alma en las fuentes originarias del ímpetu de vivir, una reconciliación del alma con la vida. Así que hay algo de irreductible en el alma, que no se deja atrapar por la razón y que permite que flote en el ambiente del ser una fuerza vital que va a acompañarlo y sin duda excederlo. Sigue Zambrano. Así el alma griega, cuando comenzaba a sentirse separada del cosmos, acude en los misterios del Eusis y en el culto a Dionisos buscando una reconciliación, con la esperanza de librarse de sus dolores, también con la alegría de quien se reencuentra con sus orígenes. Orgía, purificación, abandono por un momento de los dolores de la naciente soledad. El romántico, por el contrario, no pretende sumergirse en lo dionisíaco de la naturaleza, sino que se enlaza con lo plástico de ella. Busca el ímpetu, sí,
pero en la figura traspasada por él. El romántico enlaza su alma con la naturaleza para llenarla de ella, para dejarla empapada como en esas noches de luna que tanto gustaban de escribir. Lo que no cambia entonces en el alma griega, ni en el alma romántica, ni en ninguna otra, pongamos el ánima y el ánimos de Jung, etc., es su carácter mediador y trascendente, su ser un puente funcional entre la concreción del yo y la infinita sustancia de la naturaleza que también nos envuelve y significa. Dice Zambrano, si el hombre no consiste en su alma, y hoy lo vemos claramente, ¿cómo así ha sentido este trozo de cosmos alojado en él? Si pensamos en eso que nombramos yo, lo vemos rodeado de capas concéntricas cada vez más distantes y extrañas. Primero, dentro de sí mismo, luego, en lo que ya no es el hombre. En ellas encontramos el alma. ¿Qué lugar ocupa? ¿Cuál es su función? A nuestro modo de entender, ese trozo de cosmos, eso que rodea por dentro al yo y luego lo circunda en capas que se van alejando hasta lo que no es el hombre, son conceptos paralelos al inconsciente personal y al inconsciente colectivo de Jung, consistente este último en aquella naturaleza más allá de los límites del hombre, enraizada igualmente en el hombre a través del alma, pero que lo excede y va más allá de toda delimitación individual y corporal. Y termina sobre el alma. Podría simbolizarse el alma humana en una de aquellas doncellas de los cuentos que nos enseñaron en la niñez. Encerradas en un alto castillo, languidecían en espera de un esforzado libertador. O sometidas al poder de una bruja vengativa, pasaban desfiguradas bajo contraria apariencia en espera de que alguien adivinase su verdadera condición. Toda alma humana parece estar sometida a un hechizo o a un dragón y espera, a veces con angustia espantosa, ser desvelada, comprendida. Ahora veamos cómo ve el pathos humano, la patología, María Zambrano. Como vemos, tiene una psicopatología, tiene de todo, veremos que tiene conciencia, sueño, ensueño, tiene un poco de todo. Yo no sé qué es lo que no tiene, todavía no lo he descubierto, sigo leyendo. Dice en cuanto al pathos humano, ¿cómo mana por la herida de los sueños el oscuro ontanar del alma? Y bueno, aquí empieza un largo excursus sobre el delirio, figura singular en la obra de María Zambrano. ¿Es el delirio un concepto recurrente en la obra de María Zambrano? Otra muestra más de la singularidad de su pensamiento y del conjunto de sus intuiciones. Dice, transición entre la vida y la muerte, sin golpe. La muerte es un delirio y parte de éste tendrá lugar estando ya muerta y ella lo sabrá sin decirlo. O quizás sí en algún momento, y a ser posible se repetirán algunas cosas desde una distancia diferente. Un desgarramiento puro y rencor de las entrañas, una reparación de la propia vida que se va viendo alejándose cada vez más más claramente, hasta que sea totalmente una. ¿Y la luz se siente o no en la sombra? El delirio en manos de Zambrano es el resultado de la ineludible cita con la posibilidad y el deseo. La fracción más creativa surgida del alma humana para paliar la angustia y el desorden que se producen por el conjunto de sus renuncias, por los caminos no transitados, pero que nunca desaparecen del todo de su propio imaginario. En 1958, un 21 de junio, en plena noche de solsticio, en el Café Greco, en Roma,
en ese antro a la vez intelectual y hedonista, así como donde la nueva luz italiana, tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, cruza sus irradiaciones con misiles de negación y revisionismo, así como también sus recónditos deseos con increíbles ocultaciones biográficas, nuestra María Zambrano, en compañía de su extraviada hermana Araceli, intercambia miradas picantes con los insignes frecuentadores de tan famoso local a la moda. En un momento de suspensión de la atención, María ve difuminarse su capacidad de visión, se desorienta, sale figuradamente del local y de la compañía y del fulgor atribulado de las miradas del local, y sin moverse cae hacia adentro, hacia el centro mismo de ese desierto silencioso y vacío. Sigamos el poema delirio que se le aparece en ese irrepetible momento. Dice: pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse, ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar, respirar en el silencio, dejarse quieto flotar, perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar, cruzar sin mirar fronteras, dejar límites atrás, recogerse, abandonarse, solo dejarse guiar, ser criatura tan solo, no haber de sacrificar, más allá del sacrificio, cumplida la voluntad, sin designio ni proyecto, sin sombra, espejo ni imagen, alga en la corriente lenta, alga de vida no más. Hijo, criatura, amante, alga de amor, ya no más, lejos de toda ribera, por entre el corazón del alma, ya. Delirios que anuncian la salvaje irrupción del deseo, delirios que recobran los aromas pasados marchitados en el olvido. El delirio navega en una dirección opuesta a lo que entendemos como normalidad, con sus negaciones, resignación, represión, odio desvelado en los enigmas de la proyección, etc. El delirio es un imperioso presagio o un impelente recuerdo vivaz de lo pasado y abismado en las brumas del olvido. Su carga energética, mal que nos pese, es la vuelta a la realidad del ser, volver a ser lo que somos, caminar hasta ser lo que somos. Vamos a ver un poco la radiografía de la conciencia, del inconsciente, del estar despiertos, dormidos, en el ensueño. Cómo navega en una de sus obras cumbres, que es Los sueños y el tiempo, que está desaparecido, se apareció hace tiempo en Siruela, pero anda desaparecido, ha reaparecido de nuevo ese texto dentro de una de sus completas que acaban de aparecer para todos vosotros, ¿no? Como es Los sueños y el tiempo, obra absolutamente cumbre de todos los textos de María Zambrano. La vida psíquica puede verse como una continuidad temporal hecha de completas discontinuidades, como si se tratase de una impronta categórica, sintética y final, hecha de un fluir constante a lo largo de la duración de la vida biológica. Dicha vida psíquica consta a su vez de infinitos instantes, de infinitas secuencias, de infinitos cambios de estado, de infinitos niveles de conciencia y perspectivas. Lo que es consciente y lo que no lo es se dan cita de manera permanente en el espacio psíquico, al margen de la hora del día, de la edad y de la época en la que estemos viviendo. Ese fluido que capta nuestra atención lo hace desde distintos niveles. El nivel de la vigilia capta nuestra atención por el costado del tejido, de lo que se entrelaza, de lo que dura, de lo que expresa nuestra continuidad. El nivel del sueño capta nuestra atención según un orden de intensidad, de lo que brota o brilla,
de lo que nos sorprende, dando expresión a lo instantáneo, a lo discontinuo, a lo que engendra asombro. Como es natural, vigilia y sueño no son planos cerrados en nuestra experiencia. Además, existe el ensueño, ese curioso transitar entre una realidad real y una realidad figurada, alusiva, que hace de puente desde un lado y desde el otro. Según María Zambrano, y respondiendo a una dimensión natural, existe una alternancia continua, una yuxtaposición a veces, añadiría yo, que genera el entramado compuesto, escindido solo en apariencia, en verdad fruto constante de una combinatoria en vivo, sobre la marcha. Dice, la vida en el reino animal ofrece una alternativa que no deja de ser extraña, aunque no suela despertar extrañeza, y es la relación, nunca abolida, de sueño y vigilia. En el hombre, al menos en el sometido a cualquier civilización, la alternativa se fija en una relación que sigue en principio a la presencia y al ocultamiento del Sol, como si la condición planetaria alternativa de luz y sombra rigiera también la vida que se da en él, como si la vida nacida remotamente en esta alternativa la repitiera siempre dentro de sí misma, dentro de los seres vivientes, cobrando mayor intensidad y aún significación según se sube la escala de la individualidad. Y allí donde la claridad, comparable a la de la luz solar, de la conciencia y de la razón, esplende, se adensará el otro lado, el de la sombra, se adensará de una curiosa manera, aclarándose, poblándose, ofreciendo algo así como otra vida en sombra, que cuando se rasga es por otra luz, que cuando se aclara es siguiendo otro proceso. La producción es clara en ambos lados, la producción de ideas que se enlazan de continuo en la vigilia y la producción de imágenes y las vivencias de los sueños, que si se recuerdan pasan a formar parte de la memoria, aun cuando no sepamos qué suceda con esa producción en el caso de que no sea custodiada por el recuerdo, ya que desaparecer, lo que se dice desaparecer, no puede. El olvido es un lugar donde pueden desaparecer las cosas, sin duda, al menos de momento, pero nunca un lugar donde pueda desaparecer el rastro de las cosas, puesto que ello es imposible. La vida a la luz de la memoria y la vida a la sombra del olvido se relacionan de una forma natural, intercambiándose constantemente sus componentes. La relación inagotable entre el polo de la claridad y el polo en sombra de nuestra psique resuena como el bajo continuo que atraviesa los hallazgos conscientes del día para ahogarse en los densos silencios de la noche más cerrada. El ardor del puente poético entre los opuestos da cuenta de la linfa vital de nuestra psique, de su esencia pulsátil, compuesta. El ritmo de sueño y vigilia es un ritmo conveniente para cada psique, para cada anhelo, y custodiamos de cada plano aquello que nos parece más importante para esa imparable y diaria secuencia. Dice Zambrano, no se tiene memoria de los sueños, aunque algunos se recuerden. Quedan entonces fijos como islas y resulta difícil situarlos en el tiempo de la vigilia, y si se hace es de un modo externo. No ha sido tenido en cuenta por Freud al estudiar el mecanismo de la inhibición como si ella dependiera tan solo de una moral social ante todo y no de la contextura de la vida misma o del modo de estar el sujeto viviente, el hombre en ese caso, en esa su vida. Fin de la cita. María Zambrano percibe que en esa aventura tan singular como es la de los sueños hay algo más que una instancia moral y superior que vigila lo que debe o no debe ser inhibido. Hay circunstancias, contextos, costumbres, defensas que operan en la oscuridad. Hay mucho más y que se sitúa mucho más adentro que lo que entendemos como una instancia moral. No es tanto el gravitar de las normas de la colectividad cuanto una lucha interior e individual por la pura supervivencia. De ahí la significatividad de cada sueño para el individuo o la extrema dejadez adaptativa que no nos deja ni tan siquiera un atisbo imaginal
para nuestro deleite y sorpresa. Dice Zambrano, ya que el hombre es la criatura que no se limita a estar como está, ni a ser como es en una cierta situación, sino que ejecuta aquello mismo que padece, hasta cuando es sufrimiento, hasta cuando es daño, hasta cuando es muerte, lo que más quiere, estima o cree necesario lo abisma y en grado menor lo oculta. Lo oculta, es cierto, para descubrirlo, o más bien por el pronto lo descubre tras de haberlo ocultado, perdido o negado. Necesita negar para creer y necesita, por lo visto, creer aún más que ver. Los sueños, sigue ella, son un caso de rescate y aparición de lo oculto, de lo perdido, de lo abismado. Los sueños son, ante todo, la revelación de una ocultación espontánea, automática o realizada por el hombre. La mirada de María Zambrano es una mirada a ratos maravillada, ensoñadora y a ratos perfectamente delineada, mezclando aquí y allá imaginación y perspectiva biológica, como si no cupiera ya, y menos hablando de sueños o de conciencia, una posible distinción entre ambas. De hecho, bien pudiera pensarse que la imaginación, por ejemplo, es una más de las características biológicas de nuestra especie. Tan biológico es acudir a las necesidades de los órganos del cuerpo, hambre, sed, reposo, motilidad, sexualidad, como a las necesidades de los órganos de la psique, imaginar, desear, custodiar en la memoria, proyectar. Distinto es el caso del ensueño, aunque comparte con la vigilia y con los sueños bastante más de lo que pensamos. De hecho, a veces hay como un corrimiento y la conciencia se desprende de la vigilia y cae en un curioso torpor donde las cosas y las situaciones y los juicios dejan de estar separados, distanciados, y vuelven por un instante a perder la delimitación de sus contornos en aras de la armonía, de esa suave constancia melódica que los conjuga en una sola acción. En el ensueño, todas las cosas, todos nuestros planos, se reúnen momentáneamente en una sola secuencia, extensible, durable, aunque quizá por fuera de la dimensión del tiempo. Volvamos a la espléndida voz de María Zambrano. Ensueño es intimidad sin tiempo, es una especie de vagabundear en la duración, pues la sola adhesión a ella no despeja al sujeto del dormir, de ese estado de entrega a la total gravitación, mas la vida tiende a escaparse de su propio reposo, como el agua se desborda para alcanzarse a sí misma. Y este desbordarse es ya su tiempo. Así el ensueño no es todavía tiempo, tiempo en el sentido de temporalidad. Es una especie de pretemporalidad en la que el tiempo está anunciado. Ese vagabundear, correr sin cauce, esa avidez de tiempo. ¿De cuál? ¿De cuál de sus dimensiones, si se le considera en el modo de la temporalidad? ¿Pasado, presente, porvenir? ¿O bien es la avidez de tiempo en otro modo, vagabundear siguiendo sin ley, persiguiendo las diversas caras del tiempo, dar vueltas, recorrerlo siguiendo? ¿Qué figura? ¿Qué estructura? Hay en el ensueño, aun en este de sola intimidad con la vida, un anhelar que parece constituir la esencia misma del vivir. Vivir es anhelar, y anhelar supone no tener y tener más, no haber llegado y estar más allá. Anhelar es el a priori de la vida. Veamos también qué nos dice sobre el mundo de la piedad y la tragedia nuestra María Zambrano. Como bien es sabido, hay una serie de personajes que surgen a lo largo de la obra de María Zambrano y que rellenan sus cuadernos y sobre los cuales hay diversas versiones. El interés de la poeta y filósofa por la figura de Diótima, sacerdotisa y filósofa del amor, cuya real existencia permanece en discusión, solo tiene parangón en Hölderlin, al igual que las intensas y variadas versiones
sobre el tema de Antígona, también muy seguido por el mismo poeta alemán. Aquí nos dedicaremos a esta última, al tema de Antígona, pieza clave para muchos de la tragedia de Edipo y de sus infaustas y crueles consecuencias. La tragedia no es solo una circunstancia o un conjunto de circunstancias que causan la desgracia. La tragedia en Zambrano tiene alma, tiene un destino propio que parte desde el descenso para abrazar quizá el cielo que de momento parece encapotado. No es el principio, pero tampoco el final de la acción del hombre. Desde una cierta mirada aparece como un medium, como una irremediable curva existencial que permite empujes éticos, emociones y perspectivas de rescate que de otra forma no podrían brotar de un ser tan limitado como el humano. Dice Zambrano: despertada de su sueño de niña por el error de su padre y el suicidio de la madre, por la anomalía de su origen, por el exilio, obligada a servir de guía al padre ciego, rey mendigo, inocente culpable, hubo de entrar en la plenitud de la conciencia. El conflicto trágico la encontró virgen y la tomó enteramente para sí. Creció dentro de él como una larva en su capullo. Sin ella, el proceso trágico de la familia y de la ciudad no hubiera podido proseguir, ni menos aún arrojar su sentido. En el caso de Antígona, y visto desde la luz de Zambrano, puede que sea el acto de libertad último el que consiste en acatar el destino. Una vez muertos los dos hermanos y enterrado uno de ellos, Eteocles, con los fastos debidos y abandonado insepulto el otro, Polinices, por mandato y furia del rey Creonte, la hermana de ambos, Antígona, hermana carnal y desgraciada por ser fruto de la procreación de Edipo con su propia madre, se encuentra en una disyuntiva imposible de resolver, en un callejón sin salida. La obediencia a la ley de Creonte la obligaría a abandonar a su hermano Polinices a merced de los animales y la intemperie, sin la digna sepultura que merece. Pero la obediencia a sus propios principios éticos y morales, su deber de acompañar el cuerpo de su hermano hacia una respetuosa memoria, la instan a desobedecer al rey, a sabiendas de las infaustas consecuencias de ese acto de rebeldía. Todos son preguntas para Antígona. Deshecho el espejismo de saber quiénes somos, de dónde venimos y todas las preguntas que podamos imaginar de ese estilo, no queda más que disolverse en las sombras, como se disuelven los espejismos cuando cerramos los ojos. Antígona lo sabe, es una precursora de ese profundo e iniciático saber. Sabe que no gozamos de elementos suficientes para tener un criterio que se sostenga en el tiempo. Sabe que somos débiles, limitados, precarios y dependientes, pero no por ello tenemos por qué ser negligentes, engañosos y ruines. Hay un etos en algún lugar, tiene que haberlo, susurra con inaudible voz, dice Zambrano. Y tampoco a ti, puerta de mi destino, te golpearé, ni te pediré que te abras. Estás ahí, obedece, obedece como yo, sé infranqueable. Ni a ti, muerte, te diré de venir. La muerte que entró en mí al escuchar mi condena no está aquí ahora. Y a la muerte de verdad nada le digo. Mucho hablé de la muerte yo, mucho de los muertos. ¿Dónde están ahora? Estoy aquí sola con toda la vida. Pero no te llamaré muerte, no te llamaré. Seguiré sola con toda la vida, como si hubiera de nacer, como si estuviese naciendo en esta tumba. ¿O acaso no nací dentro de ella? Y todo me ha sucedido dentro de la tumba que me tenía prisionera, dentro siempre de la familia, padre, madre, hermana y hermano, siempre, siempre así. Y de nuevo, más claramente aún, vuelven las preguntas. Nada queda anunciado, todo queda por ver, por venir, como si la cuestión principal en la vida fueran las preguntas, sobre todo las que nos dirigimos a nosotros mismos.
¿Quién soy? ¿Quién me acompaña? ¿A dónde me dirijo? La tensión de la existencia se curva durante el arte de la interrogación. Parece débil el que se pregunta, pero se hace libre, si es que se hace libre, en el preguntar, en el preguntarse sobre el amor, sobre la muerte, puesto que la vida se hace así más propia, menos arrodillada a la narración de un sujeto alejado, a la narración de una voz sometida al poder de turno, eco colectivo que nos aprisiona y silencia. Quieren darnos luz, quieren decirnos lo que ha sido, lo que fue, pero esas preguntas solo las podemos resolver nosotros, porque solo nosotros, aun sin poderlas resolver a veces, gozamos de la autoridad pertinente para proponerlas. Por eso, la vida muestra su progresiva decadencia y su ardoroso final apagándose, como se apagan los escenarios y las velas, amortiguando progresivamente las preguntas, además de amortiguando la iluminación, para dejar las preguntas en la oscuridad, hasta que la oscuridad, al fin, se haga silencio. Y terminaremos aquí con un último tramo, porque si no podríamos extendernos 6 horas o más por aquí, y no conviene. Vamos a ver el tema de cómo afronta el símbolo nuestra insigne poeta. El símbolo quizá es el lugar donde más cercanía hay entre María Zambrano y Carl Gustav Jung, sobre todo también con ciertos postjungianos como Mario Trevi, Umberto Galimberti, todos los estudiosos del símbolo como aquello que alumbra, que está preñado de significado, pero que no se puede tocar, porque es solo alusión. En el momento que deja ver su significado, el símbolo muere. Bien, esto lo entiende perfectamente, tanto lo entiende que ni tan siquiera lo delimita. Monta una metáfora como la aurora y ya nos entendemos. La aurora es la aurora, en el momento que salga la luz del sol, ella perece. Es decir, el carácter simbólico del símbolo y la aurora forman una unidad indisoluble para ella. De entre el riquísimo universo lingüístico de María Zambrano hay una palabra guía, una palabra concepto, una metáfora que quizás más que ninguna otra pueda encontrar cobijo en el marco de la psicología, especialmente si hablamos de psicología analítica. Es la aurora, de clara impronta nietzscheana, pero que en manos de nuestra protagonista adquiere una vastedad y concreción semántica, una potencia expresiva que la emparenta con la dimensión del símbolo, con toda su fuerza y con todo su límite, con ese gradiente de luz que lo permite, pero también con esa limitación de luz que no lo mata, que no lo quema, que no lo coloniza. Entre la tiniebla y el día, entre lo que podemos ver y lo invisible, entre lo que podemos nombrar y lo indecible, la aurora ajusta lo viviente y lo mantiene en ese tipo de presencia no susceptible de vulnerar su libertad, su imparable potencia significativa. Un rebosar de la vida que no por ello carece de recato, de prudencia, de posibilidad. En el libro de la aurora, María Zambrano dibuja con desatada y madura voz la instancia perenne de todo un sistema simbólico, paseando con mano firme y a su vez ligera por todos los frutos posibles del árbol auroral que los contiene y produce. La vida antes del tiempo, el rumor, la aparición del confín, la mirada, la llama, las tinieblas de la aurora, la montaña de la aurora, las lágrimas de la aurora, el vacío, las sombras, el alumbramiento, el rocío, la palabra, son algunos de los encabezamientos de las ramas con las que el libro ofrece sus frutos. De la poética que emana del libro que vamos a tratar, escogeré solo algunas frases y fragmentos, aunque es todo para subrayar. Es un libro que está subrayado, o sea, puedo hacer así a voleo, ¿no? Poner un fragmento, porque todos son alucinantemente poéticos y además psicológicos en cuanto al símbolo, sobre todo. Veamos, por ejemplo. Un preludio
un leve asomarse, una apenas nada. Iba a empezar, empezaba ya, y no decía nada, ni siquiera en este momento libre aún del tiempo, y aquel que la percibe y acoge goza de la libertad viviente, antes de que el tiempo comience a correr, ya que se da por sabido que el tiempo se muestra y da a sentir solamente cuando corre, antes de que el tiempo la detenga, pues que paradójica y hasta anacrónicamente el tiempo comienza con una pausa, con un vacío o detención. Así que antes del tiempo existe ya la vida, nos dice Zambrano, y es una condición de vida que rezuma libertad, una libertad que se asienta en un fondo opaco, al que los dioses se encargarán un día de disipar. Se trata de una vida plena, en plenitud, que nos recuerda aquel pleroma del que hablaba Jung y que significó el surgir de toda fuente de vida. Eso se disipó, de seguro, tras una impávida pausa y dentro de un impávido vacío, pero una extraña relación permite que sigamos simbólicamente enlazados con él, siempre y cuando no lo desvelemos del todo, siempre y cuando veamos surgir sus pinceladas imágenes como formas y colores inmateriales, apenas aludidos, inspirados. Dice nuestro Zambrano, de hecho hay sospechas, indicios, es decir, temores y esperanzas, nostalgias también de que así haya sido remotamente, mas este suceso, si se ha verificado, con solo que se haya verificado una vez y remotamente, es indeleble hasta el punto de que, si en algún lugar de esta región del cosmos que habitamos no hubiera sucedido nunca, la más pálida y triste aurora de la razón de la vida habría desaparecido. Quiere decirse que nunca habría habido aurora y el que la haya da señal indeleble de que la ocultación que indudablemente hubo no fue completa. Ella, la aurora, tímidamente a veces, indecisa tan a menudo, ajena, visible, huidiza, sin ser, ella a solas, sin ser y sin razón, la sola aurora sería la más cierta garantía del ser, de la vida y de la razón. Garantía del ser y de la vida, garantía de la razón. La aurora como esa fuente inagotable de luz negativa, de luz que no irradia, sino que solo preludia, suena y vibra casi callada como fuente de vida psíquica. La aurora también tiñe de velos de colores invisibles y de silencios los entresijos del alma. Y terminaremos aquí con otra zona fuerte de Zambrano. Haré solo una cita de ella para expresar este último, que es la poética o la visión de la poética y de la lucha que hay entre filosofía y poesía dentro mismo del enjambre lingüístico de la Zambrano. Ella defiende a la filosofía y defiende a la poesía como si fueran dos caras de la luna que tienen que conocerse bien, ¿no? Emplea el razonamiento para perderlo, emplea lo poético para razonarlo. Y en esta visión ella hace un viaje desde el delirio aquel de que habíamos hablado y del que tiene una frase famosa, ¿no? En el principio fue el delirio, porque en el principio fue la paranoia, puesto que solo podíamos ser vistos y no lográbamos ver, ¿no? Ese es el principio de la vida para ella, y de esto va trasladándose del delirio de persecución a un delirio prácticamente diferente, que sería el delirio creativo, la creación como delirio. Todos son delirios para ella, simplemente cambian sus funcionalidades, y acaba por ser lo poético, el arma secreta, digamos, para lograr una unidad, pero una unidad distinta a lo que es la unidad entendida a veces de forma rígida, incluso por ciertos psiquiatras. Creer que la unidad psíquica es una unidad compacta, excesivamente unitaria, ¿no? Ella se ríe un poco de esto y acabaremos simplemente con un corrido último de lo poético sobre este tema que me gusta muchísimo, el tema de la unidad y el tema de lo poético
y de la unidad múltiplice del poeta. Dice: el filósofo quiere lo uno, porque lo quiere todo, hemos dicho, y el poeta no quiere propiamente todo, porque teme que en este todo no esté en efecto cada una de las cosas y sus matices. El poeta quiere cada una de las cosas sin restricción, sin abstracción ni renuncia alguna. Quiere un todo desde el cual se posea cada cosa, mas no entendiendo por cosa esa unidad hecha de sustracciones. La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que hay, la que es, sino la que no es. Abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay llegue a ser. El poeta no teme a la nada. Fin de la cita. El sueño de la razón nos cuenta cómo el alma atribulada, el alma humana, precisa de cohesión para no dejarse zaherir por el empuje de la dispersión psíquica, disgregadora y productora de disociación. Sin embargo, el más profundo sueño de la razón añade una necesidad complementaria a la mencionada, el no conformarse esa misma razón con otra expresión que no sea la que ella pueda acometer. En ese sueño profundo, el ser necesitará conservar su unidad, eso sin duda, aunque tan solo en alguna medida, porque el ser va a necesitar sentirse preñado de otras cosas, de otras vidas, puesto que no se conforma fácilmente con lo visible y su alma lo conduce voluntaria e involuntariamente hacia la expresión de lo inexpresable, hacia la construcción de la metáfora, forma de contactar con lo que queda más allá de nuestro límite. Decir lo indecible, pues, también es propio de lo humano. Surge de su razón más profunda. Y aquí Zambrano, citando a Rimbaud, veréis. La palabra que define y la palabra que penetra lentamente en la noche de lo inexpresable. Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Rimbaud. Y sigue ella. La palabra que quiere fijar lo inexpresable, porque no se resigna a que cada ser sea solamente lo que aparece, por encima del ser y el no ser, persigue la infinitud de cada cosa, su derecho a ser más allá de sus actuales límites. Me parecía que cada ser tenía derecho a otras vidas, decía Rimbaud. Y sigue Zambrano, porque cada ser lleva como posibilidad una diversidad infinita con respecto a la cual lo que ahora es únicamente porque ha vencido de momento. Significa una injusticia. Una injusticia que María Zambrano trataría de contestar y resarcir a lo largo de su riquísima y larga carrera de filósofa. Sí, pero a través de un lenguaje aprehendido, tomado por una especialísima e insurgente voz poética, capaz de restablecer la múltiplice voz resonando sin cesar en el vacío del universo, en el más túpido silencio, imposible de acallar ni con las armas más aniquiladoras. Y esta es María Zambrano, así, en contacto parcial. Nos has hecho ganas de leer a Zambrano. Y es bonito que esta conferencia, medio filosófica, medio poética, medio psicológica, pues tiene su propio género literario, que esto hace que la jornada de hoy pues tenga diferentes tonalidades, diferentes músicas, y eso también enriquece pues lo que hemos venido a aprender. ¿Tenéis alguna pregunta sobre María Zambrano, sobre lo que habéis oído? La verdad es que la conferencia me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy interesante y soy una gran desconocedora de María Zambrano.
Así que, como me ha picado el gusanillo para conocerla más, ¿por dónde podría empezar? ¿Qué libro sería el punto de partida? Te debería hacer quizá, para responder unas preguntas, más que una respuesta, pero te haré un pequeño esbozo así, según tus particularidades, y tú eliges, ¿no? Si lo que quieres es una visión del símbolo, el de la aurora, sin duda. Si quieres una historia de la filosofía, quizá la más pasional de todas, la que descubre la razón pasional detrás de cada sistema filosófico, es Su hombre y lo divino, absolutamente deslumbrante. El hombre y lo divino, que es un libro en fondo de cultura económica, que coge a los pitagóricos y en vez de mirar cuáles son los sistemas, mira cuáles son las pasiones que hacen de los pitagóricos y no otra cosa, ¿no? Y así con los demás sistemas. Es una historia figurada de la filosofía, pero deslumbrante. Después tenemos El sueño y el tiempo, que es increíble, sobre el sueño, vigilia y tal. Y bueno, filosofía por una filosofía del alma. Hay muchas así sobre filosofía y alma. Hay varios textos, todos son muy buenos y tiene que ver con esta categorización del alma como esto irreductible, ¿no? O sea, hay algo de irreductible en ella. Es una Antígona viviente, ¿no? Hasta el fondo. Creo que por esto es tan difícil también de captar, ¿no? Pero sí de escuchar. Lo ha dicho bien Tony, con distintas melodías, porque esto es menos imagen y más melodía, ¿no? Zambrano es música, tiene que ver con la música, su poética es muy sonora, ¿no? Lo busca y tú notas los periodos yo podría estar declamando trozos de María Zambrano porque me encanta su música, ¿no? Es fantástica. Y después hay unos retazos que están en el sexto un tomo grande de las completas, que están saliendo casi todos ahora, y ahí para curiosear. Están sus sueños, están sus delirios, los llama delirios a cualquier intuición que tenga, los llama delirios, delirio y destino, todos son delirios que son maravillosos y eso es un libro que uno puede abrir por donde quiera. Siempre encontrará algo interesante que te acompaña en la soledad, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Todos, sí. Los vi el otro día, ¿dónde era? ¿En qué librería estaban? En Alibre estaban ya las completas.